Nuestra siguiente ponente le pedí al doctor Saavedra que me hiciera favor de darme chance de presentarla, porque la doctora Rosario de Chavaleta, aunque es conocida de gran cantidad de nosotros, porque ha estado asistiéndonos en varias de nuestras sesiones, es una persona que es egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Pomposo, donde hizo endocrinología. Ha tenido su vida profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde está estrenando y debutando su jubilación. Pero lo importante de esto, quiero decirles que la doctora, yo me siento muy agradecida y muy contenta de que esté aquí con nosotros. La doctora es de las pocas personas que han combinado su vida entre lo asistencial, lo investigación y la educación, y sorprendentemente en las tres cosas es buena. Esa es la gran ventaja de tener una personalidad perfeccionista, que de eso nos beneficiamos todos nosotros, aunque a ella le cueste mucho trabajo meterse en tantas cosas. Sin duda alguna, cuando se da un tema, la doctora es de las que se mete de lleno en decir qué les puedo aportar, qué se van a llevar con esto. Sin decirles yo más, ustedes verán esto. Estoy muy contenta de que haya podido aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Nunca me habían hecho una presentación tan agradable. Muchísimas gracias. Yo quiero muchísimo a Vicky y digo, yo creo que se darán cuenta por qué. Y de verdad para mí es un privilegio estar aquí. Es algo que me parece que es muy relevante, y tratar de escoger qué es lo que me gustaría que un oftalmólogo supiera acerca de diabetes. Créanme lo que no fue muy sencillo, porque probablemente muchas de estas cosas ya las conozcan, probablemente algunas digan, bueno, no, esto no me es de utilidad, pero intenté seleccionar algunos puntos que me parece que son relevantes. Y entonces, los que escogí para ustedes fue ver cuál es el diagnóstico de diabetes y cómo recientemente la hemoglobina glucosilada ha venido a constituirse como uno de los elementos para hacer diagnóstico de diabetes que anteriormente no era aprobado. Segundo, en 3 o 4 palabras, cuál es la prevalencia de diabetes en nuestro país y el grado de control. Y luego quise escogerles algo acerca de las nuevas drogas que estamos utilizando en diabetes, porque uno de los problemas que tienen ustedes es que cuando van a operar a un paciente no saben qué instrucciones darle a los sujetos que van a operar de acuerdo a lo que están tomando, porque ahora vienen con muchos medicamentos en combinación y tú no sabes si decirlos tómatelos, no te los tomes, cuando te los quites. Entonces este es otro de los puntos que intenté platicar: cuál es el cuidado perioperatorio de la persona que tiene diabetes, y finalmente, y no podía faltar, el impacto de los ensayos clínicos en la enfermedad micro y macrovascular. Y lo primero que les quiero mostrar es que en términos generales el valor normal de la glucosa es menos de 100, ese es el valor normal de la glucosa. Llamamos glucosa de ayuno anormal cuando un paciente tiene entre 100 y 125, y hacemos diagnóstico de diabetes cuando alguien tiene 126 o más. No tendríamos que hacer nada más complicado. Si un paciente viene 2 veces con más de 126, es suficiente para decir que tiene diabetes. Habitualmente tenemos la mala costumbre de, cuando alguien tiene 126, ponerlo a dieta y repetirle la glucosa, lo cual evidentemente va a cambiar. Entonces lo ideal sería que, si ustedes llegan a un paciente, le piden una glucosa, llega con más de 126, dígale, hágase una al día siguiente, y si tiene más de 126, esto es suficiente. Por otro lado, también a veces hacemos cargas con glucosa, 75 gramos de glucosa, y entonces tenemos 2 categorías. Yo puedo tener un paciente que la glucosa sea completamente normal en el ayuno, que tenga 80, que tenga 90, y si le hago una carga y después de 75 gramos de glucosa tiene más de 200, ese paciente tiene diabetes. Pero si el paciente se queda entre 140 y 199, ese paciente se considera que tiene intolerancia a la glucosa. ¿Y qué quiere decir una categoría y qué quiere decir la otra? Si yo tengo un paciente que llega a la consulta y tiene entre 100 y 125 de glucosa, no tiene criterio de diabetes porque no tiene más de 126. Pero el riesgo de este sujeto de desarrollar diabetes en 5 años es del 25%, es altísimo.
Si a alguien se le hace una carga de glucosa y no cae en la categoría de diabetes, pero se queda entre 140 y 199, ese sujeto tiene otra vez un riesgo de tener diabetes a 5 años del 25 hasta el 50%, pero si se suman, si tienen esta alteración y tienen esta alteración, entonces la categoría de riesgo es muy elevada. Ahora, ¿esto cómo se extrapola a hemoglobina glucosilada? Y lo que se sabe, que también en los pacientes que a ustedes les llegan y que les dicen que no tienen diagnóstico de diabetes, porque ustedes saben que incluso en la prediabetes puede presentarse retinopatía, una hemoglobina glucosilada puede hacer el diagnóstico. Quiero decirles que el problema que tenemos en endocrinología es que no hay una concordancia entre los criterios, es decir, ni todos los pacientes que tienen más de 126 tienen hemoglobinas de más de 6.5, ni todos los que tienen más de 6.5 tienen glucosas de más de 126. De tal manera que cualquiera de los dos criterios es aceptable, pero lo que sí es importante es que una vez que se tiene 6.5 de hemoglobina glucosilada, uno puede asegurar, porque es mucho más específico, que alguien tiene que diabetes. Y este punto de corte, porque se escogió justamente por lo que ustedes están involucrados. Observen cómo a partir de 6.5 de hemoglobina glucosilada, que correlaciona con los valores que les mostré de glucosa de ayuno y de glucosa postprandial, la frecuencia de retinopatía diabetes se empieza a elevar en forma muy significativa. Y esto aplica para el estudio que ustedes quieran. Simplemente les muestro dos estudios que fueron considerados para considerar a la hemoglobina glucosilada como un punto de corte para el desarrollo, para el diagnóstico de diabetes. Por otro lado, y esta diapositiva es, como pueden ver, viejísima, simplemente es para hacer conciencia, y esto lo hago en todos los foros, donde vean cómo las personas que no tenemos diabetes, a pesar de que nos comamos lo que nos comamos, nos asustemos, nos peleemos o pase lo que pase, vean el rango tan estrecho donde se mueven nuestras glucosas. Es del orden de 20 miligramos. Si yo en la noche cené un pastel y me peleé con mi suegro y hice todo lo que tenía que hacer, al día siguiente no debo de tener hiperglucemia de ayuno. Por tanto, esto no debe de ser aceptado como el pretexto habitual que tenemos en los pacientes con diabetes para tener un mal control. Vean en cambio cómo oscilan ellos. Ellos empiezan desde una glucosa de ayuno elevada, vean cómo tienen oscilaciones que van del orden de 40 a 50 miligramos. De tal manera que cuando ustedes tienen hiperglucemia en sus pacientes, una es, sin duda, tiene que ver que pueden no estarse cuidando, pero desde luego refleja una carencia en el tratamiento que el paciente está recibiendo. Y no deben de aceptarse que porque simplemente cenó mucho, alguien tenga 140 en la glucosa de ayuno, porque si una persona es normal, esto definitivamente no puede ocurrir. ¿Qué tan frecuente es la diabetes en nuestro país? Si les muestro un dato en el 2006 para mostrarles el problema grave que tenemos. En la parte inferior, espero que alcancen a ver, pero en nuestro país el 40% de las personas tenemos sobrepeso. El 30% somos obesos. 43% en esta encuesta tenía hipertensión arterial. El 60% de los mexicanos tienen el colesterol protector HDL en menos de 40, el síndrome metabólico se presenta en el 36% de la población y la prevalencia de diabetes para esa época fue del 14%. En una encuesta mucho más reciente, en el 2012, la prevalencia nacional de diabetes fue de 9.2% y observen cómo hay estados que tienen mucho más problema en esto. Sin embargo, quiero aclarar que de las personas mayores de 50 años, hasta 30% tienen diabetes. Y una de cada dos, por supuesto, lo ignora. En esta misma encuesta se hicieron una serie de preguntas donde quiero mostrarles que el 50% de los participantes decían que tenían disminución de la agudeza visual y al menos en esta encuesta se incluyeron sujetos que tenían diabetes y no conocida, 13% se les había diagnosticado retinopatía diabética. De tal manera que tenemos un enorme problema en el país, sin quitar que 40% de estos sujetos tenían neuropatía sensitiva. ¿Cuántos estaban bien controlados? Menos del 25% tenían hemoglobinas glucosiladas de menos de 7. Y esto es muy cuestionable porque en esta encuesta se incluyeron sujetos que se hacía diagnóstico de recién inicio, y ustedes saben que la diabetes es más fácil controlarla al principio que al final, de tal manera que estos números incluso en realidad reflejan una enorme limitación. Ahora, poniendo el panorama,
Todos los que estamos aquí sabemos que existe la glibenclamida, la glimeperida, la insulina y la metformina, pero recientemente ha habido una explosión enorme en los fármacos que estamos utilizando para el tratamiento de la diabetes, y que yo quisiera mencionarles de los más recientes para que ustedes los conozcan y vean las particularidades que estos tienen. Primero, cuando la diabetes se describió, todo estaba en relación a el páncreas en cuanto a la secreción de insulina, pero también sabemos que el problema es que el páncreas produce un exceso de glucagón, que es una hormona netamente antagónica, de tal manera que ahora hablamos de una disfunción del islote, no solamente en la producción de insulina por la célula beta, sino el exceso de secreción por las células alfa. Sin la menor duda, el otro problema crítico es la resistencia en la acción de la insulina, que particularmente es en el músculo y en la grasa. Pero si ustedes se fijan, empiezan a aparecer una serie de elementos que quizás ustedes no tenían tanto en cuenta, como qué está pasando a nivel del intestino, qué está pasando a nivel del riñón. Básicamente les voy a mostrar dos familias de drogas que están ahorita con muchísima vigencia en cuanto a lo que se conoce como las terapias basadas en incretinas y las alteraciones que ocurren en el riñón. ¿Qué son lo que esto quiere decir? Bueno, por un lado, si ustedes se fijan, casi todas las drogas, la insulina, bueno, pues suple la secreción pancreática. Las sulfonilureas lo que hacen es aumentar la secreción de la liberación de insulina por el páncreas. Ese es el problema, que producen hipoglucemia porque ellas liberan insulina, la glucosa como usted. Por otro lado, la metformina, que es la droga que llegó para quedarse, porque la utilizamos para absolutamente todo y es el elemento inicial, su mecanismo más importante es disminuir la producción hepática de glucosa. Recuerden que el hígado produce glucosa durante todo el tiempo, y que cuando comemos el hígado debería de no producir tanto glucosa, pero en la noche el hígado produce un exceso de glucosa. Por eso los pacientes aparecen con glucosa de ayuno elevada en el momento de levantarse. Cuando la gente dice, pero si no cené porque tengo la glucosa alta, porque uno de los defectos que ocurren en el paciente con diabetes es que el hígado no suprime su producción nocturna, y por eso tenemos hiperglucemia de ayuno. Así es que la metformina es una droga que tiene un rol importantísimo, porque no produce hipoglucemia y no produce alteraciones en la ganancia de peso. Pero viene esta familia nueva, que son las terapias basadas en incretinas, y aquí aparece el riñón como un órgano que siempre lo hemos visto como la víctima de la diabetes, y ahora resulta que pudiera tener que ver en la fisiopatología, o por lo menos ofreciendo un mecanismo novedoso en el tratamiento de la enfermedad. Y basándome en lo que ocurre en la incretina, lo primero que ustedes les pueden decir es qué son las incretinas. Y las incretinas son hormonas que se secretan en el intestino cuando comemos. Y en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es qué pasa en sujetos sanos contra sujetos que tienen diabetes tipo 2 si les ponemos glucosa en la vena o si se las damos tomada. Y cuando se les ocurre dónde se debería de producir más insulina, si la pongo directo en la vena, uno pensaría, bueno, rápidamente se tiene que liberar insulina. Pero para sorpresa, resulta que no. Que cuando nosotros tomamos la glucosa por vía oral comparada por una glucosa endovenosa, la secreción de insulina es muchísimo mayor, y a eso se le llama incretina. Son hormonas que se producen en el intestino en respuesta a que estamos tomando glucosa. Pero vean lo que les ocurre a los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen una disminución en el efecto incretina. Y esto no es por una deficiencia del intestino, sino aparentemente la hiperglucemia en etapas muy tempranas empieza a mermar la secreción de estas incretinas. ¿Y cómo son estas incretinas? Resulta que cuando comemos, el estómago recibe el alimento y rápidamente, por señales tanto neurales como locales, se empieza a incrementar la secreción de dos células que están en el intestino, la célula K y las células L. Una produce una de las incretinas que se llama HIP, que no nos vamos a referir a ellas porque por diferentes razones el diabetes no sirve, los pacientes con diabetes no les funciona el HIP, y la otra, que es la más importante, que se llama GLP-1, que es un péptido similar a glucagón. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? El HIP, en condiciones normales, en las gentes que no tienen diabetes, tiene un efecto muy importante, es una incretina muy importante que aumenta la secreción de insulina
siempre y cuando haya comida. O sea, lo novedoso de estos medicamentos es que si la glucosa está normal, no trabaja, pero cuando la glucosa se empieza a elevar, es que empiezan a tener su acción. Y el GLP-1 además tiene otro beneficio. Fíjense cómo se disminuye la secreción de glucagón, que es otro de los defectos que ocurre en diabetes. Por eso son drogas que son efectivas y que tienen un mecanismo novedoso. Pero interesantemente hacen dos cosas. Por un lado, indirectamente mejora la glucosa. Fíjense que no hace nada en el músculo, simplemente aumenta la secreción de insulina. Pero interesantemente dan una señal al cerebro de mayor saciedad. Y por otro lado, retardan el vaciamiento gástrico para que la glucosa llegue al intestino más gradualmente y se acomode a la deficiencia en la secreción de insulina que ocurre en los pacientes con diabetes. Entonces, esto es lo que se llaman terapias basadas en insulina. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una enzima que se llama DPP4, que es dipeptidilpeptidasa, que corta estos péptidos y los inactiva, de tal manera que este efecto dura de 2 a 3 minutos, es rapidísimo. Y esto hace que tengan que entonces generarse terapias que hagan medicamentos, ya sea que inhiban a la DPP4 o que sea un medicamento que sea resistente a la DPP4 y que ejerza estas acciones. Y aquí vemos cómo la enzima DPP4 rápidamente lo inactiva. Entonces se han generado numerosas sustancias, simplemente se las quiero mostrar porque sus pacientes les van a llegar con estos medicamentos. Y estas terapias basadas en incretinas vienen de dos tipos: inyectables, que son estos fármacos que son resistentes a la insulina. Les aclaro que vamos a empezar a usar, si no fuera por el costo, mucho más. A lo mejor en la falla oral es inmediatamente poner un inyectable basado en GLP-1, o como una alternativa a la sulfonilurea estamos usando muchísimo más inhibidores de DPP4, y lo que les quiero enseñar son los nombres para que ustedes los vayan reconociendo. Van a tener pacientes que traigan Januvia, Galpus, Oglisa, Comiglice, Trayenta. Estos medicamentos, lo que quiero que recuerden es que son basados en incretina y que no producen hipoglucemia, para que si tienen un paciente que lo van a operar y está tomando una cosa de estas, déjensela, que no va a pasar absolutamente nada. Y luego vendrán los inyectables, y en el mercado tenemos ya a Byetta, a Victoza, e interesantemente vamos a tener fármacos de estos que se inyectan una vez por semana, que es como traer una insulina basal durante una semana. Entonces son medicamentos que realmente van a ser novedosos. Y ahora tomemos al riñón para pasarlo rápidamente. El riñón es algo que, además de filtrar a la glucosa en el glomérulo, importante, el glomérulo en diabetes es el que se enferma, puede haber afectación del túbulo, pero es muchísimo más del glomérulo, y este medicamento no toca el glomérulo. Habitualmente todos mandamos glucosa al glomérulo, la filtramos en el 100%, porque tenemos unos transportadores que se llaman SGLT1 y SGLT2, y el SGLT2, aunque no se alcanza a ver aquí, es responsable del 90% de la reabsorción de la glucosa. Y lo que se le escapa al SGLT2, el SGLT1, que está más distal, lo capta y también lo reabsorbe, de tal manera que en términos generales nadie secretamos glucosa por la orina. Resulta que en una persona sana reabsorbemos toda la glucosa hasta que tenemos un valor de glucosa de 180. Pero los pacientes con diabetes tienen el problema de que no reabsorben la glucosa en 180, sino que la reabsorben en valor todavía más alto, de tal manera que están reabsorbiendo más glucosa que la que deberían de reabsorber. O sea que normalmente si nosotros vamos a tirar glucosa por la orina, como son calorías, el organismo se defiende y la recoge y la recoge. Pero el paciente con diabetes, en vez de permitir que en 180 se tirara, resulta que la recoge más, y esto contribuye a la hiperglucemia. Por eso ahora se considera que el riñón puede tener un rol en la misma hiperglucemia inducida por esta hiperabsorción de la glucosa a nivel del riñón. ¿Qué hacen estos fármacos? Cuando inhibimos a estos SGLT2, lo que hacemos es cambiar el umbral, y observen aquí como pacientes que tienen 50 o 80 de glucosa están tirando glucosa por la orina como un mecanismo de bajar la glucosa. Nuevamente no tocan el páncreas, por lo tanto son fármacos que no tienen riesgo de producir
ni hipoglucemia ni ganancia de peso. Entonces, si uno lo ve activado, inhibes el SGLT2 y lo que haces es que la glucosa simplemente se esté eliminando por la orina, de tal manera que con eso se pierden algo de calorías y es un mecanismo novedoso, y entonces van a ver también estos pacientes. Está uno aprobado en Estados Unidos que es canagliflozina, en Estados Unidos se llama Invocana, creo que así se llamará en México próximamente, y apenas hace una semana se lanzó aquí en México dapagliflozina, que se llama Forxiga. Entonces, otra vez, si estos pacientes les llegan tratados con estos medicamentos y no están, aparte con glibenclamida, no hay problema, estos medicamentos no van a ocasionar hipoglucemia y en caso de una cirugía no debe representar ninguna situación. En resumen, lo que me interesa que recuerden de los pacientes que tenemos con diabetes es el riesgo de hipoglucemia, donde metformina, los inhibidores de alfa-glucosidasa, que es la carbosa, estos que les mostré, los inhibidores de DPP4, los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1, estos dos son las terapias basadas en incretinas, no tienen efecto de hipoglucemia, no representan ningún problema. Así es que cuando ya aparezcan sulfonilureas o insulina, son los pacientes en los que ustedes deben de decir, ok, estos son los pacientes que en una cirugía debo cuidar. Déjenme pasar al cuidado perioperatorio de la persona que tiene con diabetes. Entonces, lo ideal es que siempre identifiquemos si tiene diabetes tipo 1 o tipo 2, porque si es tipo 1 tiene que tener cuidados especiales, infusión de insulina, qué tipo de cirugía, no sé cuál de las cirugías que ustedes hacen se llame cirugía mayor, o sea, no sé si cuando hacen vitrectomías, dura muchas horas, no tengo la menor idea, pero si una cirugía en general tiene más de 2 horas, se supone que ya la deben de considerar como una cirugía mayor y los cuidados deben de encaminarse en este sentido, y las de menor de ese tiempo se puede considerar una cirugía menor y no tienen por qué tener cuidados distintos de lo que les voy a mostrar aquí. Entonces, lo primero es que lo que quisiera es que en general los pacientes tengan valores de glucosa entre 140 y 180, pero lo que es así de destacar es, primero, no se vale que se cancelen cirugías porque el paciente tiene 180 de glucosa. Esto es de las cosas más absurdas que ve una institución, que cuando las recomendaciones en las guías es que cuando la glucosa esté en más de 200, se le avise al anestesiólogo, y en teoría el anestesiólogo debería de saber qué hacer. El problema es que muchas veces no ocurre así, pero que sus anestesiólogos sí lo sepan. Pero en términos generales hay cosas muy sencillas que uno les tiene que mostrar. Primero, ¿qué va a hacer en aquellos pacientes que no están tratados con insulina y que se les va a hacer una cirugía menor? Lo primero es que si están con sulfonilurea, está tomando glibenclamida, por ejemplo, el día anterior, en la noche, lo ideal es que se suspenda desde el día previo. Pero, de acuerdo a los datos que yo les mostré, si están con metformina, inhibidores de DPP4, estos inyectables, con medicamentos que no tienen riesgo de hipoglucemia, le dicen al paciente, usted tómese la medicina en la noche, yo lo opero en la mañana, y saliendo de cirugía usted puede regresar perfectamente bien a sus fármacos orales porque no hay ningún riesgo adicional. Y en cuanto el paciente se vaya a casa puede seguir con su tratamiento. Si el paciente está con menos de 180 y hay alguna situación especial, se le puede poner insulina de acción corta, y si tiene más de 180, entonces lo ideal sería poner una infusión de insulina, que en realidad son muy sencillos. Pero si el paciente se mantiene entre 140 y 180, no hay por qué hacer absolutamente nada adicional. Si el paciente está tratado con insulina y se somete a una cirugía menor, recuerden que ahora combinamos tabletas con insulina. Nuevamente, si no tienen riesgo de hipoglucemia, hay que dejarle sus agentes orales, y simplemente lo que se le puede poner es una solución, un normosol, una solución que tenga glucosa con potasio y con salina, y ustedes le pueden decir al paciente, mañana lo voy a operar en la mañana, póngase la mitad de la dosis de lo que usted habitualmente se pone de insulina. Si utiliza NPH, la mitad. Si utiliza Lantus, que es la argina, la mitad. Si utiliza Levemir, simplemente se pone la mitad y uno les está monitoreando la glucosa. Si todo marcha bien, cuando sale de la cirugía y que coma, se pone otra vez la mitad de su tratamiento y se acabó. No hay nada más que hacer. En realidad,
Lo que ustedes hacen, seguir estas reglas son muy sencillas y de verdad pueden hacer que los pacientes no tengan tantas oscilaciones, porque luego si les dicen no se ponga la insulina del día antes y mañana en la mañana no se la ponga, para la tarde ya tiene 300 o 400. Entonces simplemente es cortar por mitad, dejar los orales que no tengan riesgo de hipoglucemia y se acabó, no hay mucho más que hacer. Ahora, cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía mayor, entonces la historia cambia y ahí lo ideal es que sea con una infusión de insulina durante toda la cirugía, nuevamente tratando de mantener los valores entre alrededor de 140 a 180 de glucosa en el posoperatorio. Entonces, les dejé la presentación si la quieren tener, pero no tengo inconveniente en compartírsela. Bien, déjenme terminar mostrándole lo que ha pasado en los últimos años en cuanto a los grandes ensayos clínicos, que han sido verdaderamente, pues yo diría, desalentadores para las personas que hacemos diabetes. Esta diapositiva que se alcanza a ver muy mal simplemente les muestra que 4 a 6 años de tratamiento intensivo de valores de hemoglobina glucosilada del orden del 7%, ustedes lo conocen, es el estudio del DSCT en diabetes tipo 1, mostró una reducción muy significativa en enfermedad retiniana, en avance de 3 pasos, en albuminuria. Realmente el control de diabetes tipo 1 paga y paga a muy corto plazo. Porque recuerden que una cosa son las complicaciones microvasculares en contraposición con las macrovasculares. Este es el estudio de LUCA-PDS, que creo que también todos lo conocen. Es un estudio donde se tomaron a pacientes de recién diagnóstico y se les asignó a un tratamiento con dieta, sulfonilurea y con insulina, y se veía el grupo que era tratado más intensivamente contra el que no lo trataba, y nuevamente los desenlaces microvasculares tenían una reducción muy significativa entre los 4 y los 6 años. Sin embargo, solamente hasta el seguimiento de 10 años después se logró ver algo de reducción macrovascular, porque las alteraciones macrovasculares en diabetes no dependen solo de glucosa, sino que tienen muchos generadores. Entonces, en el año 2009 se publicaron los resultados de 3 estudios muy importantes que fueron el ACCORD, el ADVANCE y el BADT, que eran llevar a pacientes a tratamiento muy intensivo de la diabetes, tratando de ver si se reducían los problemas cardiovasculares. Y les muestro lo que ocurrió. Primero vean que cuando hablaban de intensivo, en serio era intensivo. Y las metas en los estudios eran irse a menos de 6.5, menos de 6, menos de 6. Primero me van a preguntar cuál es el valor de hemoglobina glucosilada en una persona normal. Y normal es como hasta 5.8. Eso es normal. Alrededor de 5.8 a 6.5 uno puede decir que eso ya es una forma de prediabetes, y decíamos que el punto de corte era 6.5. Entonces ellos trataban desde normalizarlo hasta llevarlos a valores por debajo de 6.5. Lo que más lograron con muchísimos fármacos es llegar en el intensivo a valores muy importantes, pero no, afortunadamente creo que no lograron lo que querían. Y finalmente esto fue el tratamiento convencional. ¿Qué fue lo que pasó? Y la diapositiva simplemente les muestra que lo único que lograron es que había hipoglucemias severas en 2,5 a 3 veces lo esperado. No sé si con los fármacos nuevos quizás tendríamos ahora resultados distintos, pero de momento esto fue lo que ocurrió. Y este es un cuadro, para no entrar en todos los detalles, donde simplemente les muestre, fíjese cómo consistentemente en enfermedad microvascular, entiéndase riñón y retina, todos los estudios mostraron que el control intensivo paga en este sentido, pero en enfermedad macrovascular no. E incluso en este estudio hubo un incremento en mortalidad que ha venido a revolucionar absolutamente todo en cuanto a las metas de diabetes. ¿Cuáles fueron las diferencias? Mientras que LUCA-PDS yo les decía que eran diabetes de muy reciente diagnóstico, vean que estos eran pacientes que ya tenían muchos años de diabetes, que tenían, a diferencia de que estos más jóvenes de 53 años, estos ya eran sujetos que eran y tenían estas hemoglobinas glucosiladas. Vean los puntos donde estos tenían de edad y las hemoglobinas glucosiladas mucho más altas. Y el mensaje que nos quedamos con estos es que para la mayoría de los pacientes, cuando se intensifica la terapia, es muy tarde. Y que si no lo hacemos temprano, entonces no lograremos reducir realmente nada en cuanto a enfermedad macrovascular y quizás tampoco no mucho microvascular.
porque ocurren dos cosas. Si yo intervengo temprano, obtengo un buen legado metabólico, pero si intervengo tardíamente, simplemente lo que queda es una memoria de todos los elementos que perpetúan las complicaciones por diabetes. Entonces esto es algo de lo más importante. Y que todos los pacientes pueden compartir que tienen diabetes, pero que finalmente no es lo mismo encontrar un paciente con más de 20 años de diabetes, que tiene problemas en los ojos, en los riñones, que encontrar uno que se encuentra en la etapa temprana. Y que por eso las metas deben de ser individualizadas. Y ahora la hemoglobina glucosilada en términos generales se dice que es de menos de 7, pero les voy a mostrar que tiene que haber algunas diferencias. Y somos muy estrictos en el control del colesterol y tenemos que subir las HDL, bajar los triglicéridos y las metas de la presión arterial. Ahora, cuando tenemos un paciente con diabetes, no decimos todos menos de 7, sino decimos en términos generales menos de 7, si se puede, y 6.5 si se puede, si el paciente no tiene un riesgo especial de hipoglucemia. Y por supuesto, también considerando la expectativa de vida, porque antes alguien tenía 80 años y estábamos apretándolo a tenerlo menos de 7, cuando no le quedaba vida para complicarse. Si se tiene un valor de hemoglobina de menos de 7 sin riesgo de hipoglucemia, entonces uno se puede quedar relativamente tranquilo. Esta diapositiva es muy malo, pero de alguna manera traducía lo que les quería mostrar. Y quiero terminar en las siguientes 4 diapositivas mostrándoles algo en relación a retinopatía diabética en particular. Este es el estudio FIELD, es un estudio con fenofibrato. Este es un fármaco que baja los triglicéridos, y el estudio se hizo para demostrar que el bajar los triglicéridos disminuía eventos cardiovasculares. La respuesta es que esto no ocurrió, pero algo que fue significativo es que hubo una reducción significativa en el número de sujetos que recibían tratamiento con láser, y el número necesario a tratar era de 27, que es un número relativamente bajo. Y en este estudio que les he estado hablando, que se llama ACCORD, este estudio donde llevaron a tratamiento intensivo a los pacientes con diabetes, incluyeron una cosa que se llamó ACCORD Ojo. El ACCORD Eye incluyó un total de 2.856 sujetos que eran, además de ser llevados intensivamente al tratamiento de la glucosa, de la presión arterial y de los lípidos. Y sé que estoy sobre tiempo, pero me voy a llevar 2 minutitos nomás. Simplemente lo que les muestra es lo siguiente, que cuando uno comparaba el tratamiento intensivo de la glucosa, intensivo contra estándar, vean que había una diferencia a favor del tratamiento intensivo, y que cuando además se utilizaba simvastatina más fenofibrato, en el grupo placebo había también simvastatina, pero no había fenofibrato, había una reducción en el riesgo de progresión de retinopatía. Y esta reducción fue de 33% para el control glucémico estricto y de 40% cuando se utilizaba fenofibrato. Entonces, la pregunta es si esto debe ser prescrito por ustedes, si a quién debieran de dárselo y cuál sería el principal mecanismo de acción que tienen los fibratos, y quizás podemos platicar esto en las preguntas y respuestas. Las últimas 2 diapositivas simplemente las quiero utilizar para que haya una reflexión. Primero, cuando ustedes ven un paciente que llega con retinopatía y lo ven con este fenotipo, tienen que pensar que hay una gran cantidad de cosas que se asocian con retinopatía. Simplemente quiero destacar que el tener hígado graso, pacientes que tienen pruebas de función hepática alterada en sus pacientes que se los piden y ven que tienen pruebas de función hepática alterada, 2 cosas. Piensen que pueden tener hepatitis crónica y piensen que pueden tener estetosis hepática, que alteraciones en la flora intestinal, que la nefropatía, fíjense, el tener disminución en la eritropoyetina, que tiene un efecto neurotrófico en la retina, contribuye a que vean más retina. Los sujetos que tienen apnea obstructiva tienen mayor asociación con retinopatía, conocen perfecto el riesgo de hipertensión y de dislipidemia. El tener grasa abdominal se asocia con modificaciones en la angiogénesis, en los factores que pueden favorecer la presencia de retinopatía. Y algo muy importante, la neuropatía periférica está incrementada severamente en los pacientes que tienen retinopatía diabética, ya hay un 54% del riesgo. Y finalmente es esto:
Ustedes en realidad tienen el privilegio de ver la microvasculatura que representa todo el organismo. De hecho, en este artículo que está en línea y que está libre, por favor revísenlo porque de verdad es interesantísimo todo lo que ocurre en cuanto a la vasculopatía que se presenta en la retinopatía diabética, pero a través de la presencia de retinopatía contra no retinopatía se puede predecir un incremento en la incidencia de insuficiencia cardíaca, de enfermedad cerebrovascular, de aumento en la prevalencia y aumento, y otra vez fíjense, incidencia. Se puede predecir el riesgo de amputaciones, la mayor prevalencia de apnea. Entonces, en realidad ustedes pueden ser médicos que tienen un impacto muy fuerte en hacer conciencia de todas las complicaciones que tener retinopatía representa. Y les agradezco muchísimo su atención.